Ahora les voy a mostrar cómo vamos a realizar cambios de color en el caso de que nosotros tejamos el canesú de varios colores. Bueno, aquí van a ver que yo ya tejí la última fila de este color. Lo que voy a hacer es desarmar este último punto bajo. Lo voy a desarmar. Y ahora voy a tejer de nuevo este punto bajo que sería el último. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar de color. No voy a cerrar el punto bajo con este color, sino con el color con el cual vayamos a trabajar, que es este. Y van a ver que el punto bajo lo cierro con este color, de esta forma. Y así vamos a realizar el cambio de color. Ahora voy a cortar este color con el cual ya no voy a trabajar. Voy a dar vuelta a la fila, mejor dicho al tejido. Y voy a empezar a trabajar ahora la fila con el color azul o celeste. Voy a hacer una cadena y ahora sigo trabajando la fila, pero ya con el color celeste. Bueno, les quería mostrar cambio de color por las dudas si ustedes no sabían cómo realizar cambios de color. Terminamos de trabajar el canesú cuadrado, tejimos un total de 12 filas. Ahora les voy a dar las cantidades de cada parte. Acá en esta parte, la delantera, vamos a tener 15 puntos bajos, tanto aquí como aquí. Y en la parte de las mangas vamos a tener 26 puntos bajos. Y en la espalda voy a tener 32 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a trabajar la fila de división de partes. En este caso vamos a empezar trabajando esta primera delantera y vamos a tejer un total de 15 puntos bajos. Voy a hacer una cadena para levantar la labor y ahora voy a trabajar puntos bajos. Yo puse la marca para no tener que contar, pero al comienzo, si no tenemos la marca, tenemos que tejer 15 puntos bajos para la primera delantera. Bueno, van a ver que estoy llegando al lugar de la marca. Hasta aquí yo tengo ya 15 puntos bajos. Estos marcadores no tienen que ver con la parte de aumento, sino que yo ya los puse así directamente, conté 15 puntos bajos, puse el marcador y entre marcador a marcador está lo que corresponde a la manga. Bueno, eso para que no se vayan a confundir. Entonces, tejí los 15 puntos bajos. Ahora, no vamos a tejer los puntos ya de la manga. Voy a tejer directamente 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a pasar directamente a saltar a la parte de la espalda, en este lugar. Aquí acuérdense que entre marcador y marcador yo tengo 26 puntos bajos que corresponden a la manga. Bueno, entonces voy a empezar a tejer acá sobre este primer punto. Y acá en la espalda acuérdense que tenemos que tejer 32 puntos bajos. Yo lo que voy a hacer es directamente tejer porque como yo ya lo marqué, entonces voy a tejer directamente hasta la marca, pero acuérdense que ustedes tienen que tejer 32 puntos bajos de la espalda. Bueno, yo voy a seguir tejiendo de esta forma hasta tejer los 32 puntos que corresponden a la espalda. Terminé de tejer los 32 puntos bajos que corresponden a la espalda. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a saltar los puntos que corresponden a la manga, que eran 26 puntos bajos. Vamos a pasar directamente a este lugar donde yo ya tengo marcado el primer punto que corresponde a la otra delantera. Entonces, salto aquí y empiezo a tejer la parte de la delantera. Acá tengo que tejer también 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Y de esta forma terminamos de hacer la fila de división. Van a ver que acá ya tengo separado lo que va a ser la parte del cuerpo y esta parte que va a corresponder a las mangas. Ahora vamos a empezar a trabajar el cuerpo, que también lo vamos a trabajar con puntos bajos. Retomamos el tejido, entonces hacemos una cadena y yo voy a trabajar todo en punto bajo y voy a tejer hasta llegar al lugar de las 3 cadenas. Entonces ahora tejo todo punto bajo y cuando llegue a estas 3 cadenas me detengo, así les muestro cómo continuamos. Llegamos al lugar de las 3 cadenas y aquí sobre estas 3 cadenas vamos a trabajar 3 puntos bajos. Sobre la cadena que sigue tejemos un punto bajo. Ahora sobre la otra cadena 2 puntos bajos y sobre la tercera cadena 3 puntos bajos. Y ahora continuamos tejiendo puntos bajos sobre la espalda. Bueno, vamos a continuar entonces tejiendo puntos bajos sobre la espalda hasta llegar nuevamente a las 3 cadenas que siguen, que son estas. Llegué nuevamente al lugar de las 3 cadenas y sobre estas cadenas vamos a volver a trabajar 3 puntos bajos. Tejemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ahora continuamos tejiendo sobre la parte que corresponde a la otra delantera. Todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y así va a ir quedando el cuerpo del saquito. Ahora vamos a continuar tejiendo más filas de punto bajo. Voy a hacer esta fila para mostrarles. Voy a tejer una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Entonces vamos a continuar tejiendo todo punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila y ahora, antes de continuar con el tejido, lo que vamos a hacer es tomar las medidas para ver si el canesú está bien. Primero vamos a acomodar bien nuestro canesú. Ya con las 2 primeras filas que tejimos del cuerpo se puede medir perfectamente. Bueno, van a ver que acá en este espacio, bueno, mejor dicho, que hay un espacio en este lugar, tiene que quedar ese espacio porque acá en este lugar va a haber después el borde del saquito. Bueno, ya está bien acomodadito. Ahora vamos a tomar la medida. Primero vamos a tomar el ancho. Y el ancho es aproximadamente 20 centímetros. Van a ver que acá tengo 21 centímetros. Está bien porque para un bebé de 0 a 3 meses el ancho es 20 centímetros aproximadamente. Entonces esta medida de ancho está bien. Ahora la segunda medida que nos va a importar va a ser de la sisa para ver si esta parte está bien. Y para ese talle aproximadamente son 9 centímetros. Entonces desde acá hasta acá justo están 9 centímetros. Entonces nuestro canesú está bien. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo filas de punto bajo tal cual hicimos la fila 2. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, entre 12 a 13 centímetros de largo, recordando que después vamos a tejer filas del punto elástico simple. Cuando terminemos de tejer esta medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejí aproximadamente 12 centímetros y medio. Ahora vamos a trabajar el borde, que lo vamos a hacer con el punto elástico simple. Voy a retomar el tejido
Y en este caso vamos a cambiar de aguja. Yo voy a tejer con una aguja más fina de 3,5 milímetros. Ustedes pueden tejer con una de 4 milímetros, no va a haber problemas. Voy a empezar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y voy a trabajar varetas. La primera vareta la voy a empezar a trabajar a partir de este punto. Ahora voy a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a trabajar el punto elástico de la misma forma que lo hicimos en la parte del cuello. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y ahora vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces, sobre esta vareta que sigue trabajo una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. De nuevo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora, para terminar esta fila, voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Ahora, damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3, que también la vamos a tejer tal cual hicimos la fila número 2. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a continuar trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí también vamos a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma trabajamos el borde de nuestro saquito y también el cuerpo. Ahora vamos a trabajar el borde de la delantera derecha directamente desde el mismo lugar donde terminamos de trabajar el borde del cuerpo. Empezamos con el borde de la delantera. Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer todo en punto bajo. Aquí lo que vamos a ir haciendo es levantando puntos bajos y lo único que nos vamos a fijar que vaya quedando bien nuestro tejido, es decir, que no me quede ni muy ajustado ni muy abierto. Bueno, de esta forma continuamos levantando puntos bajos hasta llegar al cuello. Terminamos de tejer la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a continuar tejiendo más filas de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y ahora lo único que vamos a hacer es tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y de esta forma voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo más filas de puntos bajos. Vamos a tejer 3 filas más de puntos bajos. En total vamos a tener para el borde 5 filas. Cuando terminemos de tejer estas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 5 filas de puntos bajos para el borde. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a estirar y la vamos a perder. Lo voy a perder por este lado, que es el lado no visible.
Voy a perder un poquito más. Y ahora vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer el borde de la delantera derecha. Ahora vamos a trabajar el borde de la delantera izquierda y en este borde vamos a realizar los ojales. Si nosotros estamos haciendo este saquito para una nena, acuérdense que los ojales van en el borde de la delantera derecha. Igualmente ustedes se pueden guiar por este borde, pero solamente lo tienen que tejer del lado derecho. Bueno, vamos a comenzar entonces con el borde y en este caso tenemos que hacer como un espejo. Si yo comencé aquí el borde anterior, el otro lo tengo que comenzar en el cuello. Entonces vamos a empezar acá por esta parte del cuello. Voy a introducir la aguja. Vamos a tomar la hebra. La sacamos. Hacemos una cadena. Y vamos a trabajar la fila de puntos bajos. Tal cual lo hicimos para el otro borde. Y lo que vamos a tener en cuenta en este borde es de levantar la misma cantidad de puntos bajos que levantamos en el otro borde. Así nos van a quedar del mismo tamaño. Bueno. Vamos a continuar levantando puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a trabajar la fila 2 en puntos bajos. Tejo una cadena y ahora continuamos tejiendo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y así continuamos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 2, ahora vamos a tejer la fila 3 donde vamos a hacer los ojales. Y aquí la cantidad o el espacio que va a ir entre un ojal y otro ojal va a depender de cada prenda. Y también de la cantidad de botones que vayamos a poner. En mi caso voy a poner 4 botones. Uno por acá, otro por acá y otro por aquí. Y lo que yo voy a hacer es contar la cantidad de puntos bajos que tengo y después voy a hacer los cálculos para que me entren 4 botones o si a ustedes les gusta sean 5 botones o menos botones. Bueno, vamos a comenzar entonces la fila 3. Yo ya hice el cálculo y voy a empezar así. Voy a hacer primero una cadena y al comienzo voy a trabajar solamente 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer el ojal. En este caso el ojal lo vamos a hacer con cadenas. Yo voy a hacer 2 cadenas, 1, 2 y voy a dejar 2 espacios libres. 1, 2. Y recién a partir del tercer espacio de nuevo vuelvo a tejer puntos bajos. Antes de continuar vamos a ver si el botón pasa por el ojal. Pasa, así que no hay problema. Ahora si mi botón, si es como este, pasa fácilmente, van a ver que no me va a servir este ojal. Entonces lo que voy a hacer en este caso, en vez de hacer 2 cadenas, voy a hacer una cadena, voy a dejar un espacio libre y a partir del siguiente punto empiezo a tejer los puntos bajos. Así, al ser más chiquitito van a ver que va a costar un poquito pasar, pero va a estar bien. También pasa lo mismo si es un botón muy grande y no pasa, entonces en vez de hacer 2 cadenas, voy a hacer 3 cadenas y voy a dejar 3 espacios libres y recién a partir del cuarto espacio empiezo a tejer. Bueno, entonces yo ya hice el primer ojal con 2 cadenas, ahora voy a tejer 10 puntos bajos entre cada ojal. Yo ya tejí 1, 2, 3, ahora 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 puntos bajos. Voy a volver a hacer otro ojal. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Dejo 2 espacios libres, 1, 2. Y a partir del tercer punto vuelvo de nuevo a tejer 10 puntos bajos. 10 puntos bajos es para mí por la cantidad que tengo de puntos bajos. Puede ser que ustedes dejen 9, dejen 11. Siempre va a ser de acuerdo a la cantidad de puntos bajos que ustedes tengan en su tejido. Bueno, ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. De nuevo vuelvo a hacer un ojal, voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Dejamos 2 espacios libres, 1, 2 y a partir del tercero empiezo a tejer de nuevo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer el último ojal. Dejo 2 cadenas, dejo 2 espacios libres, 1, 2 y en el tercer espacio vuelvo a tejer puntos bajos. Dejo 1 y 2 nada más. Bueno, de esta forma hicimos la fila 3. Ahora doy vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 4 todo en punto bajo. Voy a empezar haciendo una cadena y ahora voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Ahora llegamos a las 2 cadenas. Sobre estas 2 cadenas trabajamos también 2 puntos bajos. 1, 2. Si ustedes tienen una cadena, trabajan un punto bajo, y si tienen 3 cadenas, trabajan 3 puntos bajos. Y ahora continúo tejiendo todo puntos bajos de nuevo hasta llegar a las 2 cadenas. Llegué nuevamente a las 2 cadenas. Aquí voy a tejer 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vuelvo a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a continuar tejiendo. Acuérdense que siempre cuando tengamos las cadenas se tejen según la cantidad. Si tengo 2 cadenas, 2 puntos bajos. Si tengo 3, 3 puntos bajos. Si tengo 1, 1 punto bajo. Vamos a terminar esta fila y vamos a volver nuevamente para hacer la última fila. Llegué al final de la fila 4. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 5 todo en punto bajo hasta llegar al final. Comienzo haciendo una cadena y ahora tejemos todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila 5. Ahora vamos a cortar la hebra y después la perdemos. Y de esta forma terminamos de hacer el borde de la delantera izquierda. Ahora vamos a tejer las mangas. Ya hice una manguita, así que vamos a hacer la otra. Vamos a comenzar por esta parte donde teníamos 3 cadenas. Yo tengo 1, 2 y 3 cadenas. Y comienzo sobre la cadena del centro. Ahí voy a insertar mi aguja y vamos a sacar la hebra. Y ahora voy a hacer una cadena. Y antes de continuar con esta fila, que va a ser la primera fila de la manga, vamos a tener que ver la última fila que teníamos en la parte del canesú. En este caso esta fila está del lado del revés, es decir que si yo la tejí en la fila anterior, la tejí por este lado. De este lado se ve al derecho y si lo pongo del otro lado se ve al revés. Entonces mi última fila está del lado del revés. Entonces esta fila que voy a tejer, voy a tejerla del lado del derecho, es decir,
para este lado. En cambio, si mi última fila estaría del lado del derecho, yo empezaría a tejer de este lugar para este lugar, es decir, de la parte del centro. Bueno, eso va a ser para los otros talles porque este talle siempre me va a quedar del lado del revés, entonces yo voy a tejer para este lado. Pero en los otros talles ustedes van a empezar a tejer para este lado. Bueno, entonces vamos a continuar. Hice la cadena, ahora como yo voy a tejer para este lado, entonces voy a tejer de esta forma. Voy a empezar haciendo 2 puntos bajos sobre estas 2 cadenas. Hago primero en el mismo lugar donde saqué la hebra, un punto bajo y ahora otro punto bajo aquí en este lugar. Ahora, si tuviéramos que tejer al revés, haríamos lo mismo, pero para este lado. Bueno, ahora voy a trabajar una disminución, que lo voy a hacer con este punto. En realidad este punto ya está ocupado, pero si yo no tejo nada, si yo paso directamente a tejer sobre los puntos de la manga, aquí me va a quedar un vacío o un agujero, entonces va a quedar feo. Para ello lo único que voy a hacer es hacer una disminución en este espacio y el punto que sigue. Introduzco la aguja acá en este espacio, saco la lazada y dejo en suspenso. Vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Tengo 3 puntos, tomo una lazada y cierro. Y de esta forma hice una disminución y van a ver que en este espacio no me va a quedar un agujero después cuando yo teja. Y ahora lo que voy a hacer es continuar tejiendo puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior. De esta forma. Bueno, así vamos a seguir tejiendo hasta llegar al último punto de la manga. Estamos llegando al final y aquí van a ver que yo tengo el último punto que corresponde a la manga y lo que yo voy a hacer aquí es una disminución tal cual hice en este lugar. Entonces, sobre el último punto que sigue y este punto que ya está ocupado, vamos a hacer una disminución. Y ahora introduzco la aguja sobre este punto que está ocupado. Tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro. Y ahora voy a trabajar sobre la cadena que sigue, que es esta. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Esta va a ser la primera fila. Ahora vamos a trabajar la segunda fila y la segunda fila no la vamos a trabajar de esta forma, es decir, para este lado, sino que la vamos a trabajar de la parte de adentro para que el tejido me quede lo mismo que el cuerpo. Entonces, lo que yo hago es dar vuelta el tejido de esta forma y voy a tejer desde la parte de adentro. Voy a tejer una cadena y ahora voy a hacer los puntos bajos. Tal cual veníamos trabajando la fila anterior, pero desde el lado de adentro. Y ahora continúo tejiendo todo en puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final del tejido. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila 2. De nuevo, vamos a volver a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3, pero en este caso del lado del derecho. Vamos a empezar haciendo una cadena para adelantar la labor y ahora trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. De esta forma. Bueno, de esta manera vamos a continuar tejiendo. Van a ver que hay que tejer filas en puntos bajos y lo único que tenemos que ir haciendo es ir dando las vueltas al tejido cada vez que vamos a hacer una fila. Así me queda una fila del derecho y una fila del revés. Y aquí también ustedes, si quieren, pueden hacer disminuciones para que la manga no les quede recta, sino que les quede un poquito más angosta. En este caso, para mi tejido yo hice 3 disminuciones. Ahora les voy a mostrar. Van a ver que acá es un poco más ancha y acá un poquito más angostita. Hice en total 3 disminuciones. Hice una por acá, la otra por acá y otra por acá. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que la cantidad de puntos bajos que me quede al final sea siempre un número par. Bueno, yo voy a seguir tejiendo esta fila número... Esta sería la 3 y les voy a mostrar cómo se hace la disminución para que ustedes después lo hagan en su tejido.
Yo la disminución la hice en esta parte, en el centro de la fila, y ahí voy a trabajar ahora una disminución. Hice 3 filas con disminución nada más. Bueno, acá que estamos ya en el centro, directamente les voy a mostrar cómo hacer la disminución. Acuérdense que introducimos la aguja en el punto, sacamos la lazada, dejamos en suspenso, nuevamente vuelvo a introducir la aguja, tomo la lazada, saco y tengo 3 puntos en la aguja. Ahora tomo la lazada y cierro. Y de esa forma hicimos una disminución. En total, como les dije, yo voy a hacer 3 filas con disminuciones. Solamente voy a hacer una disminución en cada fila. Y ahora sigo trabajando de forma normal la fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto abajo del comienzo de la fila. Y de nuevo volvemos a dar vuelta el tejido y volvemos a trabajar otra fila de puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a continuar tejiendo. Como les dije, cada vez que terminamos de hacer una fila damos vuelta el tejido y así nos va a quedar siempre una fila del derecho y una fila del revés. Bueno, nosotros vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer filas con disminución si ustedes quieren que les quede un poco más angosta. Como les dije, yo hice 3 filas de disminución distribuidos a lo largo de todo el tejido. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces tejiendo de esta forma y vamos a tejer midiendo desde aquí hasta tener aproximadamente entre 12 a 13 centímetros de largo. Cuando terminemos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejí midiendo desde aquí hasta aquí aproximadamente 12 centímetros y medio. Ahora vamos a realizar el puño con el punto elástico simple. Y este puño lo tenemos que hacer del lado del derecho. Bueno, retomamos el tejido. Acuérdense que el elástico lo estamos haciendo con una aguja más fina. Ahora voy a empezar tejiendo 2 cadenas para adelantar la labor. Y en esta primera fila vamos a trabajar todo en punto vareta sobre los puntos de la fila anterior. Y ahora voy a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora en la fila 2 vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Hacemos 2 cadenas para adelantar la labor y trabajamos la secuencia del punto elástico, que es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final del tejido. Llegué al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Vamos a trabajar otra fila más del punto elástico. Voy a hacer 2 cadenas para adelantar la labor y vamos a trabajar la secuencia que era una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma van a ver que terminamos de hacer la manga y el puño. Ahora cortamos la hebra, estiramos y de esta manera vamos a tejer la otra manga.
Llegamos al final del tutorial. Si te gustó, dale un me gusta. También puedes compartir mi trabajo o suscribirte al canal, que siempre estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.